Hey mi bien, yo soy Axel Romero y hoy tengo un video especial. Y un invitado especial. Él es Adán de Conociendo Excel, ahorita te lo presento. Vamos a conectar y vamos a preparar todo el escenario para que lo puedas aprender. Tenemos dos videos, parte 1 y parte 2. Esta parte es la parte 1 donde vamos a hacer una aplicación sencillita, ¿ok? Seguramente si tú me sigues desde hace mucho tiempo vas a decir, hey Axel, eso es muy sencillo, y sí, pero la esencia es que personas que vienen conociendo el canal vean lo sencillo que es hacer una aplicación. En la parte 2 te puede interesar porque Adán nos va a enseñar las habilidades que él tiene para conectarse a esta Google Sheet a través de una macro, una API, y bajar la información. Es decir, imaginemos, entra la información por la aplicación de AppSheet, se sube a la nube que es Google Sheet. Ok, luego esa API a través de una macro y todo lo que nos va a enseñar Adán se va a bajar a una hoja de Excel. Está interesante, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte 1, la aplicación y Google Sheet. Parte 2, vamos a ver macros, la API y Excel. Estoy muy contento, así que pues no se diga más, vayamos a conocer a Adán. Acompáñame a la computadora. Muy buenas noches, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy feliz porque les traemos un super video y aparte tengo a un super invitado en este preciso momento. Chicos, recuerden que yo he estado posteando durante varios días que les quería enseñar a cómo crear su propia aplicación sin saber programar. Bueno, el día llegó y como saben yo siempre cumplo con mi palabra. Así que hoy les voy a enseñar en este video, o les vamos a enseñar en este video, cómo poder crear su primera aplicación. Así que no olviden quedarse hasta el final del video para que lo puedan implementar paso a paso. Hoy tenemos a un gran invitado que pertenece y es fundador del canal Mundo Binario, a nuestro compañero Axel, que es un experto en este tipo de creación de aplicaciones. Así que muy buenas noches, Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Buenas noches, muy bien, contento aquí de estar colaborando contigo. Muy bien, bueno, pues entonces para que todos los seguidores y toda la comunidad te conozca, a mí ya me conocen, vamos a activar nuestras cámaras. Vale. Para que, los pueda presentar como se debe, ¿no? Chicos, aquí, pues Axel de Mundo Binario nos ha dado la oportunidad de poder colaborar en conjunto para poder traerles este conocimiento para que ustedes puedan implementarlo en cada uno de sus desarrollos o puedan crear sus propias aplicaciones. Así que Axel, cuéntame un poquito sobre ti. Bien, gracias Adam por esa gran introducción de presentarme con tu comunidad, que seguramente también vamos a estar mucho ahí interactuando. Pues nada, ya llevo 3 años aquí con el canal. Yo soy desarrollador en una empresa privada y ya llevo más de 10, 12 años trabajando en el sector privado, pero 3 años ya haciendo contenido, al igual que tú, generando aplicaciones no code, porque como tú has visto que el cliente demanda prácticamente aplicaciones al momento, es decir, que no se tarde uno tanto, sino que ya tenga un producto, un resultado y que agilice y digitalice obviamente su proceso. Qué buena onda. Pues miren chicos, pues aquí aprovechemos el gran conocimiento de Axel. La verdad que he visto sus proyectos y son súper espectaculares, son muy buenos, tanto a nivel de diseño como a nivel de proceso. Entonces, pues nada, vamos a aprovechar aquí el conocimiento que él trae y que nos está dando la oportunidad de compartirlo, chicos, porque les voy a decir algo. Yo tuve que pagar para obtener ese conocimiento. Cuéntales un poquito, Axel, que también eres catedrático por ahí en alguna plataforma. Claro, sí. Sucedió el conocimiento, el acercamiento que tuve con Adán es porque fui profesor Platzi. Entonces él me conoció a través de profesor Platzi, él tomó un curso, al igual como dice Adán, lo reafirmo, nosotros como creadores también necesitamos estarnos actualizando porque no vamos a venir a dar un contenido que ya está obsoleto o malas prácticas, sino que nosotros también nos vamos pues actualizando, ¿no? Entonces él me conoce a través de la plataforma Platzi, que es una plataforma en Latinoamérica muy conocida, me busca en TikTok, me parece, me manda un mensaje. Ahí tuvimos la interacción, intercambiamos números
y después tomamos otras asesorías y estuvimos en pláticas y decir qué creas tú, qué creo yo Adán, qué creo yo Axel, y dijimos, son parecidos nuestras comunidades, hagamos algo en beneficio de ambas comunidades. Y entonces así es como nos conocimos, como de tantas colaboraciones que hemos tenido, nos vimos a conocer por Platzi, porque yo también ahí soy profesor y también soy estudiante, al igual que tú, Adán. Muchísimas gracias, Axel. Pues ya ven, chicos, o sea, realmente, como siempre les he dicho, o sea, a mí me encanta compartir el conocimiento y qué bueno que podamos tener esta oportunidad de tener a un catedrático que, bueno, imagínense, Platzi, que es una plataforma muy reconocida. Entonces, pues aprovechen este conocimiento que aquí Axel nos va a compartir. Recuerden, hoy vamos a trabajar lo que es cómo crear tu aplicación no code sin programación, ¿no? Como tal. Entonces, no sé, Axel, tú cuéntame, ¿ya comenzamos o quieres compartir algo más con los chicos antes de empezar? No, comenzamos, nada más es que, bueno, la comunidad de Adán ya la conocen, en mi caso es Mundo Binario, así me van a encontrar, y lo identifican por el planeta que ahí está. Y es muy sencillo, estaría muy contento de que me digan, hey, vengo de parte de Adán o de Conociendo Excel, porque aquí, digo, es un número más, pero al final nos motiva bastante el que tengamos esta interacción y poder lograr ese feedback, ¿no? Porque de qué sirve tener contenido y comunidad cuando no hay participación. Entonces, yo ahí los voy a estar saludando, hey, te conocí por Excel, Conociendo Excel, por Adán, y ahí nos estamos saludando, ¿vale? Entonces, no, ya comenzamos y mientras procesa, hay veces que luego procesa la aplicación, nos vamos contando detallitos y cosas interesantes de ambas comunidades, ¿te parece? Claro que sí, Axel. Así que chicos, ya lo escucharon. Por favor, váyanse a Mundo Binario en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, para que allí vayan y coloquen en los comentarios, hey, vengo de parte de Conociendo Excel, para que podamos empezar a tener esa interacción, porque la verdad que el contenido que Excel comparte también es muy bueno. Así que bueno, adelante con Gracias, la creación. Gracias. Nada más decir algo bien importante que me gusta siempre expresar. Lo que siento, estoy muy emocionado por esta colaboración. Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a darle. Aquí me dices cuando ya veas mi pantalla. Excelente, ahora ¿Ya? sí. Es bien sencillo. Todos tenemos una cuenta de Google, ¿no? Si de pronto no tienes, pues genera una de Gmail. Yo ya estoy autenticado, ¿ok? Aquí estoy con el correo donde vamos a hacer nuestra aplicación. No tengo nada para que tú que vienes por parte de Conociendo Excel te sientas cómodo, así como te tiene acostumbrado y de consentido Adán en esta comunidad. Así lo voy a hacer yo. Espero también cubrir esa expectativa. Vamos a buscar AppSheet, ¿ok? Es bien sencillo. Recuerda, siempre estás en tu cuenta y entonces es la primera opción que te aparece. AppSheet fue comprado por Google hace 2 años, entonces imagínense el boom que va a tener y que está teniendo, obviamente. Aquí le di con Google y en automático me aparece la cuenta, ¿ok? Le doy clic, me va a pedir password, a veces no es necesario porque ya estoy dentro del ambiente. Le voy a dar continuar. Aquí, ya saben, términos y condiciones, privacidad. Vamos a darle continuar. Nos dice que va a querer acceder a nuestro Google Drive y a las hojas de cálculo porque es donde se va a guardar nuestra información. Le vamos a dar permitir. Ok, ahí se conectó y es así de sencillo como ya estamos en el entorno de AppSheet. Nos hace un cuestionario aquí muy sencillo, obviamente nada más para tener estadísticas. Le vamos a decir que esto va a ser de tipo, vamos a decir otro, ok. Solo simplemente es estadístico. Y yo como tengo experiencia en programación le voy a decir justamente eso. Le voy a dar submit. Listo, ustedes lo pueden configurar o cambiarlo a inglés-español. Yo lo voy a dejar en inglés porque sí cambia bastante y yo ya estoy acostumbrado a tener ahí presente el inglés. Ya, esta es nuestra plataforma, así de sencillo se ve, pero ahorita vas a ver lo poderoso que es generar aplicaciones, porque es muy sencillo. Apenas lo tomó Google, entonces apenas está haciendo cambios. Antes de empezar a generar nuestra aplicación, vamos a abrir otra pestaña. Y en esta pestaña vamos a ir a nuestras Google Apps, dándole clic en este icono. Vamos a ir a nuestra hoja de cálculo, que para Microsoft es Excel, para
Google es Google Sheets. Le voy a dar clic ahí y me va a mandar al ambiente de Google Sheet. Le voy a dar nueva hoja de cálculo. Me la va a generar en blanco. Lo primero, por recomendación, darle un nombre. Yo le voy a colocar un DB porque hago referencia a un database, base de datos. Si lo quieres dejar en español, también BD, como ustedes lo quieran manejar. Le voy a dejar BD de base de datos. Y le vamos a poner clientes porque vamos a hacer un proyecto de clientes potenciales, ¿vale? Que todos queremos tener clientes. Si tú estás en ventas, en ese tipo de ambiente, todos sabemos lo importante que son los clientes, ¿vale? Entonces, en la hoja 1 vamos a darle clic derecho, cambiar nombre y clientes. No tiene mayor dificultad, es muy parecido a Excel, por eso te vas a sentir como muy en tu ambiente. Entonces ya tenemos algo de ganar, ¿no? Entonces vamos a comenzar a crear columnas. Yo siempre recomiendo que sea en la columna 1, ¿ok? Y de la A a B y así continuamos. Entonces vamos a crear nuestro formulario, vamos a generar el nombre del cliente. Por buena práctica, yo siempre, y cuando vayas a ver los videos, yo siempre te voy a recomendar la nomenclatura camello. Es decir, si estoy hablando de clientes, entonces esto es plural. Y en singular voy a dejar cliente, nombre. Después, en la columna siguiente, voy a decirle cliente país, es decir, de dónde es este cliente. Cliente correo. Y por último, la aplicación en la cual está interesado, ¿ok? Entonces, aplicación. Con esto es más que suficiente. Obviamente es algo muy básico, es introductorio, pero ahora vas a ver. Se ha cambiado el nombre, vamos a ponerle nuevamente BD clientes. Y todo esto se está guardando en tu unidad, en la nube. No necesitas tener nada local. Vamos a explorar más hacia allá. Vamos a darle clic aquí y en Drive vas a ver que tú ya vas a tener tu primer hoja de cálculo, ¿ok? Ahí está. Cuándo lo has modificado, quién lo modificó y demás. Hasta ahí estamos todo bien. ¿Por qué generé primero mi hoja de cálculo? Porque a partir de mi hoja de cálculo ya puedo generar una aplicación. Y mira que me lo va a hacer de inmediato. Vamos a darle Create, generar aplicación y le vamos a decir que inicie con data existente. ¿Por qué? ¿Cuál es la data existente? Esto que ya generé. Vamos a darle clic aquí. ¿Cómo se va a llamar nuestra aplicación? Le vamos a decir que se va a llamar clientes. Aquí obviamente si te equivocas o tienes alguna confusión o no estás seguro del nombre, posterior lo podemos cambiar. La categoría de esta aplicación le vamos a decir Education and Training, porque justamente es lo que estamos haciendo aquí con Adán y con toda la comunidad de ambos, ¿vale? Vamos a decir seleccionar nuestra data. Mira, aquí lo importante es que como todo está dentro del ambiente de Google, me dice, tú tienes una Google Sheet, ¿ok? Le voy a dar clic ahí, que se enlaza al correo electrónico y en automático yo no hice nada. Aquí ya lo está conectando de manera automática, que se llama BD clientes. La selecciono, le doy select y ahí está surgiendo toda la magia. ¿Cómo ves, Adán? Hasta aquí ya nos está generando la aplicación. Wow, wow, o sea, así de sencillo y práctico es poder crear la aplicación. Entonces, como resumen, chicos, y lo que llevamos hasta el momento, esta sería la secuencia. En primer lugar, tener una cuenta de Gmail. Si no la tienes, bueno, es muy sencillo crearla. Segunda opción es ir a crearnos nuestra hoja de cálculo dentro de Google, ya que esta va a ser nuestra base de datos en donde almacenaremos y se va a vincular con nuestra aplicación. Paso 3, crear lo que es una cuenta en AppSheets, que ya la podemos de forma automática vincular con nuestra cuenta de Google y posteriormente generamos lo que es nuestra aplicación, que de forma automática pues ya nos está vinculando y detectando lo que es nuestra hoja que acabamos de crear. Cabe destacar, chicos, que es importante que recuerden el nombre. Ahorita porque en esta cuenta solo existía un archivo de Google Sheets, pero si tú tienes muchos archivos dentro de Google Sheets, bueno, te van a aparecer todos estos. Entonces es importante que detectes bien qué nombre le asignaste a este archivo. Así es. Gracias, Adán. Excelente resumen, justamente para reforzar esto que estamos aprendiendo. Ya tenemos aquí el ambiente. Yo lo que hago es cerrar todas estas cosas, las sugerencias. De pronto tú puedes explorar, no tengas miedo a explorar, de picarle, de romper la aplicación, porque solamente así, cuando más nos equivocamos es cuando más aprendemos. Ya tenemos nuestra hoja de cálculo aquí, clientes. Yo por ahora voy a deshabilitar este edit
porque todavía me causa confusión. Siempre está haciendo cambios Google. Entonces, lo que me voy acostumbrando, a veces desactivo ciertas cosas. Entonces, le voy a dar clientes y entonces mira que esta pestañita, justamente esta de clientes que estás viendo aquí abajo, se convirtió a esta opción. Bien sencillo, para que veamos algo como un poco más bonito, vamos a darle clic aquí en vista. Ahorita nos está haciendo el tour virtual y muy brevemente voy a ir a display y vamos a buscar, les digo, todo está en inglés, algo de customer o usuarios, business, algo así, miren, para representar a nuestros clientes. Ahí ya cambié el icono, le voy a dar save y entonces vamos a hacer nuestra primer prueba. Nuestra primer prueba es cómo agregar un cliente. Naturalmente tú vienes y dices nombre, que todos hacemos esto, Axel Romero, país y empezamos a registrar, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ahorita estamos en el simulador, pero esta aplicación más adelante Adán nos va a ayudar a descargarla y nos va a ayudar a ingresar datos. Pero ahora lo voy a hacer en el simulador para que lo veas. Le voy a decir add, ¿ok? Y aquí dice cliente nombre, cliente país, cliente correo y aplicación. Vamos a entrar un poquito a detalle, no voy a profundizar todo este tema, pero esto nos da muchas opciones. El display name es para que justamente yo le diga qué quieres que vea tu usuario. Entonces voy a darle justamente país, voy a darle correo y por último le voy a dar aplicación. Eso lo dejo así porque ahí no tiene una nomenclatura especial. La aplicación yo podría decirle un menú, que más adelante vamos a profundizar, las 3 aplicaciones que vendemos más. Por ejemplo, una aplicación de ventas, vamos a dejarlo como ventas, ¿les parece? Vamos a darle clic aquí, uno de compras y uno especial que diga de CRM. Son las aplicaciones que vamos a vender. La de tipo correo le vamos a decir que sea de tipo email, la de país lo dejamos así y el nombre así. ¿Qué es lo que vamos a pedir como requerido? Pues vamos a pedir país, el correo no por temas de seguridad, entonces es totalmente opcional y la aplicación que le vamos a vender. Vamos a darle save. Recuerden, este es un formulario para prospectos, ¿ok? De pronto podemos ir a cambiar un poquito también la vista, miren, y vamos a ir a cambiar, vamos a navegar simplemente para que se vea muy bonita nuestra aplicación. En settings, en theme and brand, podemos dar el color que nosotros pues obviamente vaya más con el negocio, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí ya le puse esto, les digo, es cuestión de experimentar, le voy a dar save y entonces vamos a definir un color, este azulito, y vamos a darle save. Vamos a esperar, es lo único que vamos a hacer visualmente y ahora sí vamos a hacer justamente la prueba. También algo que me gusta y no quisiera dejar de mencionar es que siempre aparezca el logo y en el header, ¿ok? Ahorita el logotipo tampoco vamos a entrar a detalle, es una introducción. Y ahora va a suceder la magia. Vamos a darle add y vamos a justamente a pedirle los datos a Adán. Entonces, ¿me puedes dar tu nombre, Adán? Adán. Claro que sí, Adán Espinosa. Espinosa, si de pronto escribo mal, ahí me dices, ¿no? Espinosa. No, sí está perfecto. Ok. País México. Le vamos a dar México. Todo esto después lo podemos automatizar. Es solo una prueba breve. ¿Y correo electrónico? Es info. Sí. @conociendoexcel.com. Conociendoexcel.com. ¿Así está correcto? Excelente. Perfecto. ¿Y aplicación en la cual estás interesado, Adán? En ventas. En ventas. Ok, aquí aparece gracias Adán, aparece un asterisco porque es información obligatoria. La del correo es totalmente opcional. Vamos a darle save y a ver si no me gana, porque al darle save vamos a ver cómo es que se pasa esa información. Adán, México, info y ventas. ¿Qué sucedió en nuestra aplicación? Vino y escribió en la Google Sheet y aquí ya tengo mi primer registro, que si le doy aquí abrir, me aparece todo el detalle. Y supongamos, aquí México. Digamos que no es de México, es de Perú. Y le vamos a dar save. Y entonces, aquí vemos cómo se actualiza, ¿lo ven? De pronto voy a hacer un poquito más amplia mi pantalla. Vamos a decir, editar, y decimos, no, siempre sí es de México. Le vamos a dar save y se guarda de manera inmediata, ¿lo ven?
Entonces, aquí ya vamos a poder administrar nuestros clientes y podemos ir jugando con las vistas, de decir, ok, yo quiero que me lo ordene por nombre, luego por país, luego por la aplicación en la cual está interesada. Esto está justamente diseñado para un celular, para una tableta o para una computadora, 3 en 1, para Android y para iOS, sin estar diciendo esta aplicación solamente funciona para cierto sistema operativo. No, funciona para Mac, para Microsoft, mientras tú tengas conexión a Internet. Y es más, ahí me meto un poquito más, Adán, a decirte que no es necesario Internet, también trabaja offline. Entonces, ¿cómo lo ves aquí? ¿Me ayudarías a generar una prueba ahora desde tu celular? Te voy ahora, te voy a invitar, vamos a darle clic aquí, mira. Y voy a invitarte a un correo que también es oficial de tu parte, es conociendoexcel2018@gmail.com. Te voy a invitar como usuario, ¿vale? Le voy a decir no soy un robot y te envío la invitación. Ahí ya tuviste que haber recibido la invitación y ahora que entres a la aplicación te va a aparecer esta base de datos o bueno, esta aplicación que se llama clientes. Yo voy a estar en la Google Sheet, yo no estoy moviendo nada, entonces ahora Adán nos va a hacer el favor de ingresar datos de algún cliente que tenga por ahí o un cliente ficticio, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que suceda. Muy bien, vamos entonces a entrar a nuestra aplicación que nos acaba de compartir Axel. Ahorita les voy a mostrar en mi pantalla, en mi teléfono, qué es lo que va a suceder. Y algo bien importante que resaltar, Adán, no toqué ni una línea de código, ¿lo ves? O sea, nada de código. Nada. Todo lo hace por nosotros. Sí, espectacular. De hecho, chicos, ya vieron cómo en menos de 20 minutos hemos creado una aplicación sencilla y sin escribir ninguna línea de código. Así es. Muy bien, chicos. Bueno, pues aquí miren, yo ya estoy en mi pantalla. Como me hicieron invitado, entonces aquí me pide unos permisos, le voy a dar en aceptar y aquí ya se está sincronizando. Entonces miren que aquí yo ya veo el registro que hizo Axel anteriormente, que se llama Adán. Lo voy a abrir y me aparece Adán Espinosa, México, correo y aplicación ventas. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, a un cliente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a Ángel Bernal. Ángel Bernal. Muy bien, país México. Y correo le vamos a poner mr.good@mi.com. Le vamos a poner que es una aplicación de compras. Le vamos a dar save. Y aquí ya se ha enviado este registro. Mira que desde Playa del Carmen ha llegado hasta Puebla, porque Adán está en Playa del Carmen, yo estoy acá en Puebla, ambos de México, y llegó la información en menos de que un segundo, dos segundos. Un segundo. Rapidísimo. De hecho, vamos a hacer un registro más, ¿vale? Para que ustedes puedan ver cómo en tiempo real estamos realizando esto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a Darwin. Qué emoción. A ver, a Darwin. Darwin Núñez. Sí, país, él es de Venezuela. Saludos a Venezuela, que también tengo bastantes seguidores de allá. Un abrazo hasta allá, hasta Venezuela. Muchas partes de la comunidad también son de Venezuela. Y aquí le vamos a poner CRM y le vamos a dar save. Y miren cómo ya hemos visualizado ese registro. De hecho, si tienes la oportunidad, me gustaría que también tú lo puedas intentar hacer desde tu teléfono. Claro. Para que ellos vean también que no sé qué dispositivo, pero bueno, yo tengo un iPhone y justo lo que estaba diciendo Axel, o sea, no hay limitaciones. Él lo hizo directamente en el navegador, yo estoy registrando desde un iPhone y no sé qué dispositivo tengas tu móvil, Axel. Es iOS también, entonces, pero mira que mayoría de los clientes y colaboraciones que he hecho manejan Android y el tema es lo mismo, es lo que me gusta mucho, tiene mucha flexibilidad, pero lo que sí podemos hacer, mira esto, que me gusta mucho la experiencia de usuario en escritorio, mira, yo no moví nada, simplemente entré aquí y ya vi a Adán, Ángel, y es otra experiencia, ¿sabes? Aquí veo clientes, yo también desde un browser podría dar otro, voy a poner ahora a Juan Carlos
Y voy a ponerle también, bueno, ocupemos otro país. Un país que me ve mucho es Chile, entonces voy a poner Chile. Voy a ponerle, es opcional, vean que el correo, como no es asterisco, no tiene asterisco, es totalmente opcional. Y le voy a decir que está interesado en compras. ¿Qué sucede si yo no marco alguna casilla? Pues no se guarda el registro. Le voy a dar save. Y ahora si quieres, Adán, dale sincronizar en tu aplicación y debes ver a Juan Carlos sin ningún problema también. ¿Cómo es que De viaja hecho, también? ni siquiera le di sincronizar No le y diste. ya me apareció. Juan Perfecto, Carlos. entonces ya está viajando la Como información. Y nuestra De hecho, Google Sheet nada más es justamente un cajón que no vamos a abrir jamás. Digo, lo ideal, ¿verdad? Pero todo es a través de esta aplicación. Editar, eliminar. de hecho, si me lo permites, ¿Sí? voy a este mismo registro que acabas de hacer de Juan Carlos, vamos a cambiarlo a lo que es de país. Vamos a cambiarle a nuestra gente de Perú, que también hay mucha gente De de Perú Perú también, abrazo. me sigue. Entonces vamos a hacer un registro aquí y vamos a hacer solamente la modificación. Vale, yo ¿Sí? tampoco le Ahí voy a dar acabó. sincronizar, a ver qué sucede. Ahí está, no le di sincronizar. Ya ves cómo aparece aquí Perú. Ahora, Miren, Dan, ¿me chicos, haces o el sea, favor de eliminar alguno, el que tú quieras? claro que sí. Un segundo, vamos a ver, vamos a eliminar, por ejemplo, aquí a Ángel Bernal, vamos a darle eliminar desde el teléfono. Aquí me dice que si estoy seguro, le voy a dar que sí, y lo he eliminado ya. Y se eliminó de acá también. Maravilla, ¿no? Es una experiencia espectacular, chicos. Yo les tengo que confesar que cuando yo conocí este tipo de aplicativo para poder crear nuestras propias aplicaciones sin necesidad de programar, o sea, fue así de wow. O sea, yo ya estaba presentando un poco de limitaciones, porque bueno, toda la comunidad que me sigue saben que pues todo lo trabajamos con macro, formularios dentro de Excel. Pero ¿qué pasaba cuando el mismo usuario venía y me decía, oye, pero me gustaría que me hagas un desarrollo multiusuario, me gustaría que me hagas un desarrollo para que yo también lo pueda usar en el teléfono? Entonces, estas limitaciones que no eran por parte de nosotros como desarrollador, sino por parte de la misma herramienta que Excel te limita en ciertas cosas, bueno, pues no podíamos brindar este servicio. Y gracias a que, bueno, AppSheet está dándonos el medio para poder romper esta limitación, pues fue así de wow. O sea, la comunidad tiene que enterarse de esta información y de aprender este conocimiento. Sí, ¿no? O sea, qué bueno que también te haya gustado esta tecnología, Dan. Nada más, no sé si gustes anexar algo. Me gustaría cerrar con una gráfica. Siempre me gustan mucho los datos estadísticos, igual que a ti. Y me gustaría cerrar con algo, pero no sé si algo adicional quieras tú comentar. No, claro que, bueno, más que nada que ahora que finalices la creación de la gráfica, bueno, pues invitarlos a que va a haber una parte 2 donde ya vamos a nosotros involucrarnos ya desde nuestro lado, que es nuestro fuerte, que es Excel. Bueno, cómo nosotros también podemos ir a buscar esta información que se está almacenando en nuestra hoja de cálculo de Google Sheets. Allí, toda esa información que nosotros podemos ir registrando desde nuestra aplicación, bueno, nosotros podemos ir y tomar esta información y ponerlas dentro de nuestro Excel para que ya podamos analizar toda la información y de la forma en la que nosotros naturalmente, bueno, ya tenemos planeado hacer dentro de nuestros Exceles. Perfecto, no, yo ya he visto también tu trabajo impresionante lo que haces y aportas ahí en tus comunidades, en tu comunidad. Entonces, de maravilla. Nada más voy a terminar con esto. Mira, Adán, voy a buscar una herramienta que se llama Google Trends. Entonces, solo para reafirmar, seguramente te gustó mucho esta herramienta, pero quiero que veas que lo que justamente, o reafirmar lo que dice Adán, vamos a ir a explorar. Entonces, vamos a ir a buscar cómo ha crecido AppSheet. Justamente aquí nos está dando un ejemplo. Le voy a buscar aquí AppSheet y vamos a ver cómo ha ido creciendo, no del último día, sino desde que se fundó 2004 a 2000 a la fecha, ¿no? Entonces, incluso aquí no tiene tanto, no se ve tanto la gráfica, pero últimos 5 años se ve más impactante. Mira, cómo es que ha ido subiendo y cómo es que sigue en tendencia. Entonces, así inició Excel, es muy parecido a como inició Excel y nos da por zonas quién ya comienza a utilizarlo. Bueno, aquí lo puse en México, pero veámoslo en todo el mundo. Cómo es que cómo es que se va utilizando y va hacia arriba, ¿sabes? Entonces,
En crecimiento, así es. Y los países que ya están ahí, por ejemplo, mira, Perú que ya está muy fuerte, ya pinta como que ya lleva rato ahí, Colombia, Venezuela, y ahí se ve, ¿no? México, más o menos, ¿no? Entonces, pero vamos a despertar en nuestras comunidades este interés, ¿no, Adán? Para que sigamos generando contenido. claro que sí, chicos. Por eso los invito sumamente a que vayan y sigan a Mundo Binario, porque la verdad que el trabajo que Axel hace, Muchas gracias. no todo mundo lo comparte y es un conocimiento muy bueno. Entonces, pues ahora sí que la idea de poder juntar estas comunidades es de que cada uno vaya aprendiendo cosas nuevas, así como yo he ido aprendiendo esta nueva tecnología. Bueno, por eso fue mi interés de poder colaborar con él, para poder hacerles llegar a ustedes toda esta información y de forma gratuita, chicos. Así que Claro. aprovechenla e implementenla, porque como lo dijo anteriormente Axel, aquí la idea es probar, moverle, picarle, porque solamente así vas a poder ganar experiencia. Muy bien, Adán, pues yo muy contento y me quedo con ganas de la parte 2 y pues para que tú hagas tu magia, ¿no? Nos Claro que vemos en sí, una parte chicos. 2. Pues nada, déjenme en los comentarios aquí qué les pasó, qué les pareció, para cuándo quieren la parte 2, si ya la quieren pronto, Claro. qué les gustaría que apliquemos ahí dentro de nuestra expertise en la parte 2. Y bueno, por favor, ahí todos los que se vayan a suscribir al canal de Mundo Binario, pues colóquenle, hey, venimos de Conociendo Excel, para que Axel también se dé cuenta de que, bueno, la comunidad también le interesó esta nueva tecnología y así él pueda motivarse en seguir subiendo más contenido para que ustedes puedan adquirir este conocimiento. Muchísimas gracias, Adán. Contento, sigo contento por esta colaboración. No, gracias a ti por la oportunidad y por brindarnos tanto tu tiempo como tu conocimiento, Axel. Un abrazo a toda la comunidad de Adán. Nos vemos en la parte 2, ¿vale? Dale, Dale, nos cuídate vemos. mucho, bye. Bien, Miguel, ¿qué te ha parecido esta parte 1? Aquí va a estar apareciendo la parte 2 para que no te la pierdas. Recuerda, aquí está el planetita para que te suscribas y recuerda también ir a ver el canal de Adán y decirle, hey, vengo por parte de Axel, vengo de Mundo Binario, me interesó tu contenido y te veo en un próximo video. Cuídate mucho, mi binario favorito.